De acuerdo, podemos empezar y con los lineamientos para que este taller progrese de manera más fluida. Les recordamos que esta reunión está siendo grabada, que deben mantener el micrófono apagado. En caso de problema, por favor, escríbelo en el chat y los compañeros vamos a tratar de solucionarlo. Para participar hay que levantar la mano, no se permite el lenguaje soez o impropio, su participación debe estar relacionada con el tema. Ese taller es de carácter educativo, no terapéutico. Respete a los participantes y sus expositores y, por favor, disfruten el taller. Ahora, antes de empezar con el taller sobre conocer los beneficios de la ley, necesito que nuestros oyentes nos digan, ¿qué sabemos sobre nuestros derechos? ¿Alguien me sabe contestar esta pregunta? ¿Qué sabemos? A ver quién se anima a participar o si no lo escojo por nombre. Creo que nos puede ayudar Marta. ¿Qué sabe sobre nuestros Alexandra, derechos? ok. Derecho a la vida, derecho a la Ujú. salud, derecho a la libertad. Sí, muy bien. ¿Qué Debería ser otros? también derecho a estudios, Sí, es un pero no derecho. siempre. Es un derecho. Sí, es un Bueno, derecho. ok. Mm, Entonces ya, por lo menos ya le dejé 4 ahí. Eso, muy bien. Gracias por aportarlo, Marta. Con No sé gusto, si tal Alexandra. vez, gracias. Tal vez Rosita quiera participar, decirnos también qué otros derechos conoce. No, está tiña. Está bien, bueno. Vemos que... Buenas eh, tardes. bueno, sí está. Bien. Doña Rosita, Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. tenemos varios derechos sobre, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? La propiedad que tiene uno, ¿verdad? Los Ujú. bienes de uno. Tenemos muchos derechos sobre eso. Sí, es cierto. Tenemos el derecho a la propiedad, a tener privacidad, de hecho. Muy bien, muchas gracias por contestar. Y de hecho, de esto, oh, la profesora Marisol también quiere participar. Adelante. Y también ese que decía Rosita, del derecho a la propiedad, lamentablemente en otros países como que se ve restringido o se le Ujú. quita ese derecho a muchos ciudadanos. En realidad, los gobiernos, principalmente dictadores, señalan eso es mío y se lo dejan, limitando ese derecho que tiene el ciudadano de cada país. Eso es cierto, es demasiado triste cómo muchos derechos son violados por los gobiernos que se supone que deberían vigilar que se cumplan. Pero el conocimiento es poder y así que para poder también defender un poquito, aunque la ley a veces no nos restrinja, es importante que nosotros conozcamos un poco más sobre cuáles son nuestros derechos y cómo sacarle provecho a la ley, siempre respetando a los demás y también cumpliendo con nuestros deberes. De eso vamos a hablar en este taller, entonces podemos continuar con los conceptos básicos. Bueno, seguimos ahora con algunos conceptos básicos para comprender un poco lo que va a venir más adelante, ¿verdad? Primero tenemos los derechos. Pues bueno, la palabra derecho como tal tiene distintas formas de entenderse, ¿verdad? En singular, derecho puede hacer referencia a la disciplina que se estudia, a la ciencia jurídica y a la práctica de esa disciplina. Y derechos en plural hace referencia a todas aquellas atribuciones y libertades que nos brinda, por así decirlo, el Estado a través de estos derechos y son facultades, digamos, que tenemos nosotros para que nos garantiza una serie bueno, es muy extenso, pero nos garantiza una serie de libertades, de atribuciones e incluso también de obligaciones. Entonces, por ahí los derechos entendidos desde esa perspectiva, que es la que nos interesa, son aquellas atribuciones que nosotros recibimos por parte del ordenamiento jurídico.
básicamente para mantener la convivencia social y otros temas relevantes con eso, ¿verdad? Después tenemos los deberes. Existen, bueno, los derechos que son atribuciones y los deberes que son cosas que debemos, pues obligaciones que tenemos nosotros respecto a diferentes situaciones. Por ejemplo, em, existen en la ley obligaciones, no sé, de pagar impuestos. ¿Quién no ha pagado impuestos? Cuando compramos algo, cada vez que compramos algo, estamos pagando el impuesto a las ventas. Es algo que no nos damos cuenta, pero es un deber que tenemos nosotros como ciudadanos de contribuir con el mantenimiento del Estado. Entonces ese sería, por ejemplo, un deber que tenemos nosotros, que al menos está más ligado a la ley, ¿verdad? Después tenemos los derechos humanos, que es un concepto muy importante, que hace referencia a, bueno, ya más adelante los van a desarrollar más ampliamente, pero básicamente se refiere a aquellos derechos que son inherentes de la persona humana, es decir, que por nuestra naturaleza de ser humanos tenemos esos derechos y bueno, hoy en día gozamos de múltiples derechos, como el, bueno, el elemental y el básico es el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a la educación, eh, no sé, hay muchísimos, el derecho a, de los niños también, el interés superior del menor, hay un derecho a tener una familia, derecho a tener alimentación, hay también en esto de los derechos humanos, en el tema de la salud, que es algo que es relevante a nosotros y que se ha hablado mucho en los últimos años, es el tema de la salud mental, ¿verdad? Y cómo este se ha venido concibiendo ahora como parte de esos derechos humanos, que lo más importante de ellos es que son aquellos derechos elementales que deben ser procurados para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. Y por suerte en nuestro país y en todo lo que es Occidente, que es donde nos encontramos, gozamos nosotros de esos derechos, ¿verdad? Porque hay muchos países, principalmente África o Medio Oriente, donde esos derechos básicamente ni siquiera existen, ¿verdad? Entonces nosotros hoy en día somos muy afortunados de gozar de esos derechos y esos derechos surgen de la imagen que tenemos aquí, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y ahí se deriva una serie de convenciones y cuestiones más normativas, ¿verdad? Después tenemos las leyes son los preceptos o sí, preceptos básicamente que establecen una serie que regulan una serie de derechos o deberes y también pueden hacer referencia a procesos, a reglamentos. Entonces la ley es muy variada, pero básicamente es eso. Son una serie de máximas, por así decirlo, que el Estado brinda mediante la publicación de estas leyes, mediante la Asamblea Legislativa y estas leyes pues nos dan nuestros derechos y también nos dan los deberes que tenemos nosotros. Dentro de las leyes existe una jerarquía, entonces me gustaría, esto es de cívica básica de la escuela, del colegio, entonces no va a ser muy complicado. Me gustaría que me dijeran cuál consideran ustedes que es dentro de las leyes hay una jerarquía. ¿Cuál es la norma superior, en ese caso, en nuestro país? ¿Cuál es la norma que está por encima de las demás normas y a partir de ellas se derivan el resto de leyes? Eso es básico de la escuela, entonces por si alguno se acuerda por ahí. Constitución. Correcto, la Constitución Política de Costa Rica, ¿verdad? Esa es la norma elemental. Muchas gracias, doña Marta. La última que tenemos es de 1949, ¿verdad? Ha ido cambiando. Y sí, esa es la norma máxima. Ahora bien, es importante que tenemos en cuenta, con base en esto, los derechos humanos, que en las últimas décadas se ha manejado una modificación con respecto a esta jerarquía, ¿verdad? Porque siempre desde la escuela nos enseñaban que la Constitución era la máxima y que no había nada encima de ella. Sin embargo, hoy en día se ha considerado que los derechos humanos y todos esos tratados internacionales de derechos humanos podrían estar incluso al mismo nivel de la Constitución o por encima de la Constitución política, que es algo muy novedoso que se ha venido manejando en las últimas décadas en el derecho y entonces los derechos humanos toman este rango superior incluso a la Constitución política. Es por eso que hoy en día podemos gozar de algunas garantías que puede ser que la Constitución política no regulaba en su momento y que vinieron los derechos humanos a introducirlo por encima de la misma Constitución
y eso es básicamente basado en eso de que son derechos inherentes, ¿verdad? Un ejemplo de eso es el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que se dio acá en Costa Rica, que la Constitución no lo concebía así, solo admitía el matrimonio entre hombre y mujer, pero actualmente, con base en todos estos movimientos de los derechos humanos, se ha podido implementar el matrimonio igualitario. Entonces, ese sería un ejemplo, y estos serían algunos conceptos básicos para entender lo que vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Algún día, si alguno tiene algún tipo de duda o algún comentario, estaré atentos, y no podemos continuar con lo siguiente. Yo sí tengo una duda, Alejandro. Sí. ¿Qué pasa si alguien hace una ley, se le ocurre, digamos, hace una ley y traspasa algo que en la Constitución estaba ya dispuesto? O sea, aprobaron algo que contradice algo de la Constitución. ¿Eso sería legal o tendrían que replantearse o algo así? Bueno, como sabemos, las leyes las hace, por así decirlo, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que son Ujú. estas personas que se eligen junto con la elección del presidente. Dentro del proceso de la creación de la ley hay una consulta o un análisis, por ponerlo más simple, de constitucionalidad, donde se contrapone ese proyecto de ley con la Constitución, ¿verdad? Entonces, si hay una contradicción, lo más seguro es que lo más conveniente es que no pase, pero han pasado leyes que son contrarias a la Constitución, pero o sea, en la práctica normal no pasaría, pero sí ha pasado. Pero sí hay un control de eso para que no sean contradictorios con esa máxima de la Constitución, ¿verdad? Ah, qué curioso. Muchas gracias. Si nadie más tiene alguna duda, creo que podemos pasar a la siguiente. Y bueno, entonces yo les voy a hablar un poquito más sobre la importancia, ¿verdad?, de lo que son los derechos humanos y de conocerlos. Entonces, bueno, ya Alejandro había mencionado un poquito como de qué son los derechos humanos, pero entonces ahí voy como a ampliarlo un poquito. Entonces, bueno, los derechos humanos son normas, ¿verdad?, que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos van a vivir en sociedad y cómo se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que tiene el Estado hacia ellos. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, conocer sobre ellos porque los derechos humanos son elementos esenciales, ¿verdad?, en la vida de cualquier persona, ya que nos ayudan en nuestro desarrollo, ¿verdad? Y también nos brindan garantías, por ejemplo, ante la justicia, la libertad de expresión, religión, de vivir en un ambiente sano y de forma igualitaria, ¿verdad? De vivir saludables y plenos. Entonces, bueno, la defensa de los derechos humanos realmente es una tarea de todos nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos que tenemos que tener el compromiso de ejercerlos, ¿verdad? Y de de fomentar, pues, que se ejerzan. Entonces, bueno, además, una de las principales razones, ¿verdad?, por la que los derechos humanos son muy importantes es porque también ayudan a proteger a las minorías vulnerables, por ejemplo, exacto, el derecho a la salud y todas estas cosas, o bueno, lo que decía Alejandro de, digamos, el derecho bueno, al matrimonio igualitario y todas estas cosas. Entonces, digamos, gracias a los derechos humanos es que se han permitido todas estas cosas y también ayudar a las personas, ¿verdad?, que son más vulnerables. Y bueno, ahora les voy a enseñar un videíto, ¿verdad?, que habla un poquito más sobre los derechos humanos y también se expone un caso que es el de la pandemia y después podemos comentarlo un poquito. En los últimos 2 años hemos comprobado con dolor el intolerable costo que suponen las crecientes desigualdades. La igualdad es la base de los derechos humanos. Esto no significa que todos debamos tener el mismo aspecto, pensar de la misma manera o actuar del mismo modo. Todo lo contrario. Significa aceptar nuestra diversidad y reclamar que todos seamos tratados sin discriminación de ningún tipo. Significa que, independientemente de quiénes seamos, a quien amemos o donde vivamos, todos tengamos igualdad de oportunidades para vivir en dignidad y perseguir nuestros sueños. Que desde el momento en que nacemos, en cualquier lugar de este planeta, tengamos los mismos derechos. El derecho a la vida, a la salud y a la educación. El derecho a decir lo que pensamos sin ningún miedo. El derecho a disfrutar nuestra vida en un ambiente sano, para todos y todas.
La igualdad tiene que ver con la empatía y la solidaridad, con entender que como una sola humanidad, la única manera para avanzar es trabajar juntos por el bien común. Pero las desigualdades exacerbadas por la COVID-19 nos están haciendo retroceder. Ya es hora de que reaccionemos y que acabemos con ellas. En este Día de los Derechos Humanos, les invito a unirse a mí contribuyendo con su participación y sus esfuerzos en pro de la igualdad, para reconstruir un mundo mejor tras esta crisis, un mundo más justo y más verde, para reconstruir nuestras sociedades y que sean más resilientes y sostenibles, para defender los derechos humanos para todas las personas. Bueno, entonces, ¿verdad? Como podemos ver, incluso para contratar a mayores de 15 años de edad. Que preste mucha atención. creo que ahí se activó un micrófono. Sin Ya. el consentimiento de... Todo bien. Ok, bueno, entonces, como estaba diciendo, ¿verdad? Este video nos hablaba de los derechos humanos que garanticen la igualdad y que todas las personas, ¿verdad? Sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Que eso nos va a proporcionar una vida digna. Y bueno, podemos ver cómo los derechos humanos también marcan la diferencia, ¿verdad? Incluso, digamos, en áreas muy pequeñas de nuestra vida que quizás, digamos, ni nos damos cuenta, pero tal vez si nos faltaran esos derechos, pues sí, ahí sí tal vez nos daríamos cuenta, ¿verdad? De lo importantes que son y de que harían mucha falta. Y bueno, también en el video, como dije antes, se mencionaba, digamos, la situación de la pandemia. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿verdad? En que la pandemia aumentó la desigualdad y muchas personas, ¿verdad? Que realmente eran las más vulnerables se veían más afectadas. Por ejemplo, digamos, en un inicio que las vacunas no eran accesibles para todo el mundo, y las personas que tenían mayor poder, por ejemplo, podían acceder a ellas, pero ¿y qué pasaba con las personas que no tenían el dinero o que, por ejemplo, personas que no tienen como un acceso fácil a los centros de salud y cosas así? Entonces, digamos, los derechos humanos nos ayudan en esto, ¿verdad? De, por ejemplo, el derecho a la salud y todas estas cosas, y realmente, digamos, la pandemia no solo es un tema como de salud y de ponerse mascarilla y de la vacunarse, sino también va más allá, que tiene que ver con los derechos humanos, con que también la pandemia fue una crisis económica y social, que realmente los derechos humanos también es otra manera que nos ayuda a salir adelante y porque, o sea, realmente, por ejemplo, el virus no discrimina, o sea, él va a afectar tanto a personas que tengan mucho poder como a los que no tengan poder. Sin embargo, las oportunidades de todos no son las mismas. Entonces, bueno, los derechos humanos serían algo muy importante, ¿verdad? Son esenciales para minorizar estos efectos, ¿verdad? De la pandemia. Y bueno, también me gustaría escucharlos, saber qué opinan de este video, de la situación de la pandemia con respecto a los derechos humanos. No sé si alguien quiere participar o si no, ahí escojo algún participante. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que con relación a la pandemia, ¿verdad? La pandemia lo que hizo fue como evidenciar que en realidad esos derechos humanos no se estaban cumpliendo, ¿verdad? Que ante una situación de emergencia se puede evidenciar como todos no estamos en las mismas condiciones ni tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces me parece que la pandemia fue así como clave para evidenciar cómo hay muchos sectores vulnerables que en realidad no tenían acceso a muchos derechos básicos como la salud, eh, o personas, no sé, que no tenían la posibilidad de que quedaron desempleadas o que trabajaban de manera informal. Entonces, por medio de la pandemia se evidenció mucho eso, ¿verdad? Que en realidad los derechos humanos no se están cumpliendo de la mejor manera y eso nos motiva más bien a ver cómo los reforzamos, ¿verdad? Bueno, tengo más manitas levantadas, entonces ahorita termino entonces de comentar. Tal vez, creo que fue Alexandra la que levantó primero la mano. Sí, muy importante lo que menciona Alejandro sobre luchar por los derechos que la pandemia se llevó entre las patas, porque hay algo que se notó mucho y es que mientras algunos trataban de reinventarse por esta falta de empleo, por ejemplo, de buscar una solución, algunas empresas o en sí estas instituciones es como que
ya no les gustó tanto. No, no sé si se dieron cuenta, pero como que querían, no sé si al final se le pusieron, pero querían como que ponerle un impuesto a las transacciones por teléfono y mucha gente apenas se sostenía gracias a que tenía mini negocios y es como rayos, no quieren que uno surja, que se reponga. Y en vez de más bien como que fomentar que las personas se superen, que recuperen lo perdido en la pandemia, más bien como que algunos eran muy de sabotearlos. Entonces, como sí es realmente importante que no solo respetar los derechos de los demás, tratar de luchar por los de uno y por los que tienen más cerca, tratar de ayudar como a informarse. Me parece muy curioso este caso para analizar sobre los derechos. Ajá, muy bien. Y bueno, para luego sintetizar un poco, Nicole. Sí, yo lo que iba a decir era como que efectivamente lo que dijo Alejandro, que la pandemia evidenció que no estamos tan bien como creemos, ¿verdad? Y que lastimosamente en el mundo la salud no es algo a lo que todo el mundo tenga acceso, aun cuando es un derecho. O sea, aun cuando la salud representa un derecho para las personas, no todo el mundo tiene acceso a ese derecho. Y pues la pandemia vino a colapsar tal vez los centros de atención pública, pero no en todos los países hay estos centros, sino que hay como centros humanitarios de ayuda, ¿verdad? Que tienen un límite de ayuda mensual, un límite de ayuda diario, y pues con la pandemia se atiborraron, colapsaron, y la gente que no tiene seguro, que no, o sea, que no es aceptado por ninguna aseguradora, digamos, yo hablando como en el caso de Estados Unidos, que todo es por aseguradoras y que es un montón de estudios y un montón de cosas, y a mucha gente se lo niega, ¿verdad? Entonces, como de ver que efectivamente no todo el mundo tiene ese derecho. Y otra cosa que al menos yo vi mucho en San Carlos, que es de donde yo soy, es que muchos trabajadores, es que no sé cómo se dirá, o sea, como que no están por ley, o sea, y no porque sean inmigrantes, sino porque no les dan todos los beneficios que puede tener un trabajador como con los empleadores, que el seguro, que aquí, que allá, ¿verdad? O sea, que están como, es que no es ilegales, ¿cómo será? ¿Cómo se dirá? Como no por ley, Informal se digamos. llama. Ajá, trabajadores informales, esa era la palabra, muchas gracias. Trabajadores informales se contagiaban de COVID y no les aceptaban la incapacidad, o si los mandaban para la casa, pero no se las pagaban. Entonces, como decía los trabajadores, o sea, yo me contagio y ¿cómo come mi familia? Esos 15 días que me incapacitan a mí, ¿cómo come mi familia? O sea, yo tengo que ir a trabajar y había muchísimos casos de donde salían un montón de contagios porque los trabajadores, aun cuando se les reportaba o se les enviaba la orden sanitaria, iban a trabajar porque si no iban a trabajar se quedaban sin comida. Entonces, o sea, demasiado difícil ver todas esas situaciones y ver que, como decía, vuelvo a repetir, como decía Alejandro, no todos estamos en las mismas condiciones y no todos pues tenemos los mismos accesos aún cuando contamos con los derechos por igual. Bueno, muchas gracias a los tres. Y sí, exacto, o sea, yo siento que con estas cosas o como con desastres, por ejemplo, lo de los huracanes y las tormentas y todo eso, vemos cómo, o sea, nos damos cuenta, ¿verdad? De todas las desigualdades que hay, que no todos estamos en las mismas posiciones y que prácticamente siempre a las personas más vulnerables, las menos, digamos, como con menos oportunidades son las más afectadas. Y entonces también es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque por lo mismo que decía Nicole, digamos, por ejemplo, exacto, o sea, se requería para salir de la pandemia, pues, el cuidado, ¿verdad? Que estar en la casa si está uno enfermo y todas estas cosas, pero ¿qué pasa exacto con los trabajadores que simplemente no podían dejar de ir a trabajar aunque estuvieran enfermos? Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Que que también nos seguía manteniendo ahí en la pandemia, en que no cesaron los casos y cosas así. Entonces, por eso también, digamos, lo que les decía antes, de que exacto, o sea, la pandemia no solo ver el hecho de que, bueno, usemos mascarilla, bueno, eso es otra cosa, no todas las personas tenían como el dinero, el acceso a tener mascarillas, ¿verdad?
Entonces, sí, o sea, realmente es como, o sea, es más allá de lo que es el tema en sí de salud, sino también todo lo que son los derechos humanos, que realmente también son muy importantes tomarlos en cuenta, ¿verdad? Para poder salir adelante de situaciones así. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, entonces muchísimas gracias por la participación y si no, podríamos continuar. Bueno, podemos ahora abordar el tema de cuáles son los tipos de derechos. Vamos a jugar un poquito a hacer una asociación. No sé si lo habían jugado, relacionar una columna con la otra. Vamos a elegir de la lista donde vimos más grande, que son los derechos que involucran, y luego está a la izquierda la lista de derechos. Tenemos derechos civiles, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, de los pueblos, de la naturaleza y derechos colectivos. Pero vamos a ir uno por uno. Vamos a ver si alguien me quiere adivinar o sabe cuáles son los derechos que involucra asociarse a un grupo de cierta ideología, de tener transparencia política cuando escogemos a un representante y también la libertad de elegir elegir y ser electo para cargos públicos. Vamos a ver, ¿qué me quiere decir con esta primera? ¿Cuál de la columna izquierda sería? Políticos. Exacto, gracias, Marta. Esos son los derechos políticos, muy necesarios, aunque a veces la gente los derrocha y vemos que hay mucha corrupción y eso es una violación a nuestros derechos políticos, la corrupción, porque deberían ser transparentes con lo que hacen, con los dineros que mueven, con lo que van a hacer en realidad. Deberíamos exigir más la transparencia. Ahora vamos con el que sigue. ¿Con qué creen que se relaciona tener un trabajo digno, tener buenas condiciones laborales, un salario justo, tener un sindicato o la libertad también de trabajo? Es decir, que no vamos a estar esclavizados con más horas laborales de las que deberíamos, sino que vamos a tener la oportunidad también de escoger trabajo, de que se nos respeten horarios, de que no vamos a ser forzados a la prostitución o a trabajos súper pesados para los que no estamos capacitados. ¿Con cuál entonces creen que se refiere? ¿Creo que alguien dijo algo? Social. No, no es sociales. Con el trabajo ganamos ciertas cosas, ¿verdad? Económicos. Exactamente, económicos. Sí, Nicole también acertó. Esos son los derechos económicos, a tener una economía estable en nuestros hogares. Ahora vamos con el que sigue. Lo que se refiere a tener derecho a vivir, a ser tratado con equidad con los demás, a tener la libertad de transitar por donde queramos, siempre con respeto, respeto a nuestra privacidad, a vivir sin violencia, sin ningún tipo de violencia, acceso a la información, a tener una nacionalidad y que se nos respete esa nacionalidad. ¿A qué creen que se refiere a estos derechos? Vamos a ver si alguien puede, si no pregunto. Vamos a preguntarle tal vez. Civiles. Marta está volando. Sí, esos son los derechos civiles. También Gracias. incluye la protección del Estado, sí, como entes civiles, como personas registradas, tenemos ese derecho. Ahora vamos con no ser discriminado por ningún motivo, sea sexo, sea raza, no, etnia, sea lo que sea, ¿cuál sería ese respeto óptimo? ¿Será que es social, cultural, de los pueblos, de la naturaleza o colectivos? ¿Cuáles serán esos derechos si pertenecemos de ciertas cosas o incluso si tenemos alguna enfermedad, pero igual nos tienen que respetar?
Social no. Perdón, ¿quién contestó? Yo, Hilda, social no. No, estos serían los derechos colectivos. Eso es porque, por ejemplo, pertenecemos a una comunidad de una etnia, a una nacionalidad, o somos diferenciados por sexo, somos hombres o somos mujeres. Y por eso nos referimos a colectividades que debemos ser respetadas. Ahora vamos con el derecho a tener una recreación saludable, a tener un idioma propio, una cultura de la cual gozar y participar, a elegir nuestra religión, a también participar en la ciencia y disfrutar de los beneficios de la ciencia de base en científicos. Nos quedan poquitos. ¿Cuáles podría ser? ¿Qué tal si me ayuda? ¿Qué tal si me ayuda Rosita? Tal vez sepa. Nos quedan culturales, exactamente. Nuestros derechos culturales son esos. Ahora vamos con el derecho a una vivienda, a vestirnos, a poder comer, derecho a educarnos, como decíamos al principio, también a acceder a la medicina. ¿Cuáles creen que sean estos derechos? ¿De los pueblos? Casi, pero no. Bueno, les voy a soplar esta. Esos son los derechos sociales. Como sociedad tenemos derecho a tener un lugar donde quedarnos, a tener una educación, medicina, comer, etc. Ya casi vamos terminando. Siguen los de desarrollo social, es decir, tener un derecho a desarrollarse socialmente en grupo y a decidir nuestra forma de gobierno, a tener nuestras propias leyes y nuestra manera de organizarnos. ¿Cuál creen que sean estos derechos? De los pueblos. De los pueblos, sí, esta vez sí. Muchas gracias, Rosita. Y por último, nos quedan los derechos de la naturaleza. Estos son en un conjunto porque vivimos cerca de la naturaleza, entonces tenemos que dar un trato respetuoso al medio ambiente para que el medio ambiente nos prueba de los recursos que necesitamos. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo hemos hecho muy bien. Muchas gracias por participar. Aquí les dejo la diapositiva con el asocio ya resuelto. Pueden darse un aplauso porque lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Ya podemos continuar con el siguiente tema, a menos que alguien tenga algún último comentario, no sé, o duda. Si les quedó alguna pregunta, también pueden decirlo. Bueno, ahora yo les voy a comentar, ya que hablamos de los derechos que tenemos, les voy a comentar un poco de los deberes como ciudadanos. Los primeros, que es los que se encuentran en la Constitución Política, como estábamos viendo ahora al inicio, que la Constitución Política es la norma suprema nacional, ¿verdad? Entonces, la primera que dice en el artículo 18 de la Constitución, se dice que todos los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Entonces, aquí vemos que parte de esos deberes como ciudadanos que debemos cumplir desde que nacemos hasta que nos morimos como costarricenses es cumplir y respetar las leyes nacionales, número 1. A partir de los 18 años y hasta que nos muramos, es cumplir con los deberes políticos y cívicos. Estos deberes nos referimos a que tenemos que participar en la toma de decisiones. Hay ciertos mecanismos por los que nosotros como ciudadanos podemos participar para que los poderes del Estado tomen decisiones. Entonces, aquí entran los el deber de votar, porque votar, el sufragio, digamos, es un derecho, pero también es un deber. Entonces, debemos ejercerlo. También cuando hacen referéndums o cabildos
o que las municipalidades piden participación para tomar alguna decisión, o que los proyectos de ley que se ponen a disposición de la comunidad para que la gente comente, o que se hacen reuniones con las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa con los ciudadanos. Nosotros estamos también, un deber nuestro es participar ahí y decir lo que a nosotros nos parece, y también participar de esas actividades políticas que permiten que se dé un gobierno más democrático, porque se incluye también al pueblo, no solamente las personas que están en los poderes, sino también el pueblo. También el de cooperar con los gastos públicos, que este es el que hablábamos ahora, que es el de pagar impuestos. Esto también, desde que nacemos, ¿verdad? Prácticamente estamos pagando impuestos en varios ámbitos de nuestra vida, y esto pues contribuye con los servicios que presta el Estado y con el mantenimiento del país, más en este Estado que tenemos un Estado social de derecho, ¿verdad? También uno de los deberes muy importantes como ciudadanos es respetar a las demás personas, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, tenemos que, así como tenemos derecho de exigir respeto, tenemos que respetar a las personas que están a nuestro alrededor, y también pues a nuestro medio ambiente y a los animales y demás seres con los que nosotros convivimos. También en el caso de los servicios que se nos prestan, ahorita más adelante vamos a hablar de los beneficios que se tienen como adultos mayores, pero en la sociedad en general tenemos que hacer un uso adecuado y apegarnos a las normas establecidas para el uso de los servicios que están puestos a nuestra disposición, ¿verdad? En este caso estamos hablando como en los servicios de la caja, por ejemplo, que hay ciertas normativas para hacer uso de ellos, hay que respetarlas, también hay que hacer un uso adecuado, tratar de cuidar lo más posible los servicios que nos prestan a nivel institucional, y también hay otros tipos de servicios, como por ejemplo en centros diurnos, hay que cuidar las instalaciones y los implementos que nos prestan. También denunciar situaciones de abuso o violencia, ¿verdad? Esto es muy importante porque en muchos casos en adultos mayores se dan ciertas situaciones familiares que violentan a los adultos mayores, ¿verdad? Les quitan su dinero, les quitan sus propiedades o los invalidan completamente de ciertas familias, pero muchas veces los adultos mayores se quedan callados y no dicen que esto está sucediendo, y pues después, ¿verdad? No pueden ejercer su derecho o lo que sea, y para poder ejercer nuestros derechos necesitamos denunciar esas situaciones, ¿verdad? Que esas situaciones que se estén dando, que no estén de acuerdo a la ley o que estén violentando los derechos humanos de alguien, se deben denunciar, ¿verdad? Y se debe decir que se está violentando, que se está cometiendo un abuso. Y también pues por parte de las instituciones del Estado o de policías o demás que cometan algún abuso. Y también eso era lo que les decía, que participar por medio de los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en todo lo que a ustedes se les permita o se les pida la participación, debemos llevarlo a cabo. Y pues esto sería lo de los deberes. Podemos pasar al siguiente tema. Bueno, ahora como ya hemos hablado bastante sobre los derechos y hemos tocado esos temas, yo les traigo una pequeña actividad para repasar los derechos humanos. Entonces, la actividad consiste en que aquí hay varias imágenes en la presentación. Entonces, ustedes me van a ayudar a ver si logran adivinar qué imagen representa cada derecho humano. Entonces, no sé, vamos a ver, voy a llamarlos por orden. No sé si Rosita me puede ayudar, tal vez, a decirme ahí, cualquiera, el que se le venga a la mente, el que vea ahí, el que sepa cuál es. Político, el primero. El primero, político. No sé. ¿Es lo único que se le ocurre, Rosita? Tercero, la salud. La salud. Ajá, muy bien. La salud es ese tercero que está aquí, de la muchacha embarazada. Vamos a ver si Evelyn nos puede ayudar con otro más. Derecho a estudiar. El derecho a estudiar, muy bien, ahí también está.
Es este el chiquito que tenemos ahí escribiendo. ¿Alguien más? Vamos a ver, voy a anotar aquí cuáles ya. No sé si don Manuel y doña Tina nos pueden colaborar con uno cada uno. No sé si están por ahí, doña Marta. El derecho a votar. Ajá, muy bien. ¿Alguno otro que vea por ahí? Derecho a político, al de la cédula. Ajá, muy bien. Faltan estos dos, los dos primeros. El primero no es el derecho a manifestar sus deseos de uno. Derecho a huelga. Por ahí anda, ajá, el derecho a la libre expresión. Ajá. El derecho a Ajá, muy trabajar. bien. Y falta esto, el de la muchacha con eso que dice contrato. Derecho a trabajar. Trabajo. Ajá, muy bien. Estos son unos de los ejemplos de los derechos humanos, ¿verdad? Los más claros. Ahí también falta el derecho a la vida, que es muy, muy importante. Y también el derecho a movilizarnos por donde queramos. Y acá viene la ley muy importante, la 7600, ¿verdad? Entonces, sí, esta era la actividad que yo les traía para el día de hoy, para repasar los derechos humanos. Y creo que podemos continuar. Ok, ahora vamos con otra actividad. Ya vimos que hay muchas normas y hay mucho escrito en el papel, ¿verdad? Pero lo importante es saber cómo podemos aplicarlo eso a la práctica. Entonces aquí les traemos tres situaciones donde ustedes nos van a decir, son tres situaciones muy comunes, ¿verdad? Que nos pueden haber pasado o nos van a pasar en algún momento. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de cómo aplica el derecho en este caso, me lo pueden indicar. La primera plantea que me asignaron una cita en un hospital de La Caja para dentro de 3 años, pero mi condición es muy urgente. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguien se ha visto en esa situación y sabe qué se podría hacer ante esa situación? No sé si alguno me quiere ayudar. Manifestar. Ahí la profe levantó la mano, entonces no sé. Bueno, primero se iría a la parte interna de la institución, entonces yo podría ir a la Contraloría de Servicios o directamente a la jefatura de dicho departamento donde no me están dando como el servicio. Si ahí no me hacen como caso, entonces o no me resuelven, podría irme a la dirección médica del centro de salud. Y si ahí definitivamente no atienden mi solicitud, entonces puedo interponer un recurso de amparo a la sala constitucional alegando mi derecho que se está viendo transgredido. Correcto, correcto. No, excelente. Primero, sí, buscar siempre las vías administrativas, ¿verdad? Que casi siempre no son las más ágiles o las más, pues, las más convenientes, pero siempre hay como que agotar esa vía primero, le llaman. Ir a consultar primero ahí en la parte administrativa y si ya de plano no, sí, la forma más habitual de resolver esta situación y la más efectiva es el recurso de amparo, que el recurso de amparo es un recurso de índole constitucional, ¿verdad? Porque lo que busca es proteger derechos fundamentales, en este caso sería el derecho al acceso a la salud, ¿verdad? Que es un derecho básico, entonces por medio del recurso de amparo, que eso digamos, no es que sea un recurso básico, pero sí es muy usual y la mayoría de abogados podrían como plantearlo, no es algo tan especializado, por así decirlo. E incluso hasta la misma gente, creo que hay casos en donde no ha sido ni necesario un abogado, sino que la misma gente puede presentar un escrito donde se plantea la situación y sí es un medio pues que nos da el derecho para subsanar esta situación tan usual, ¿verdad? Alexandra, perdón, quería decir algo. Sí, quería decir algo sobre el recurso de amparo y que lo que usted dice, de hecho, que cualquiera puede llegar y presentar un recurso de amparo, eso es súper importante y necesario saberlo. Hay gente que cree que uno como que necesita un mediador o pagarle a un abogado y no es cierto. Uno puede llegar con un pedacito de papel y ayúdeme.
Y lo quería decir también porque yo aprendí eso gracias a mi mamá, que la caja le estaba dando largas y largas de años para que le quitaran para una cirugía. Y no, hombre, ya era urgente. Y presentó el recurso y dijo, no, hombre, al menos me desahogo. Y sí se la aceptaron, gracias a Dios, al final sí. Vale la pena intentarlo, pues, tratar de hacer validar sus derechos. La tuvieron que operar porque sí, pucha, es necesario que uno pelee, que uno busque una salida. Entonces, sí, como para fomentar eso. Quería comentarlo. Muchas gracias. Sí, correcto. Tal vez es algo que mucha gente no sabe o lo escucha y cree que va a necesitar un abogado, que cree que le va a costar mucho dinero. Y en realidad no, es una garantía básica que tenemos todos nosotros y es un proceso muy flexible, ¿verdad? Y sí, en el caso de mi abuela también, ella tenía que operarse las rodillas y en las dos ocasiones que le asignaron citas a años, a 2, 3 años plazo, ella presentó sus recursos de amparo, ¿verdad? Ella personalmente, y afortunadamente la pudieron adelantar la cita. Entonces sí, ese es un mecanismo, porque la salud es un derecho elemental, ¿verdad? Entonces es un mecanismo muy importante. Em, si nadie más quiere comentar sobre esa primera, podemos seguir a la situación número 2, ¿verdad? Que plantea que me compré unos zapatos y me salieron defectuosos, pero la tienda no me los quiere cambiar o devolver el dinero. ¿Qué podría hacer? Me imagino que a algunos le ha pasado, a mí me ha pasado, entonces no sé qué piensan. El derecho de la garantía, hacer valer el derecho de garantía, es y a obligarlos a que sean responsables de vender malos productos. Correcto, excelente. Esa es la respuesta correcta. Ya vamos a comentar. La profe también quería comentar algo sobre eso. O si no, uno puede ir a la oficina del consumidor y definitivamente no resuelven la solicitud de uno, entonces se puede ir a ese regulador que se tiene a nivel de comercio. Correcto, correcto. Sí, también forma parte de la respuesta. Fabiola, no sé si quería comentar o ya no. Iba a decir lo Ya mismo lo que la mismo. profe, que si algo me dejó a mí mi mamá de enseñanza es que cuando yo voy a una tienda y no me quieren cambiar algo que me salió malo, diga que voy a ir a la Defensoría del Consumidor y de un solo resuelven. Sí, correcto. Sí, incluso con la mera amenaza ya ellos no va a ser ni necesario presentar el proceso porque siempre que uno les plantea eso, que uno conoce esa garantía, como nos dice doña Marta, que poseemos nosotros, y esos derechos del consumidor, los derechos del consumidor tal vez no se habla mucho, pero cuando uno los estudia sí ve que son derechos muy importantes, ¿verdad? Y son derechos que tal vez uno no conoce estas oficinas del consumidor o estos ámbitos donde pueden ser protegidos, pero sí existen muchas formas de que nos garanticen ese derecho. Entonces, sí, en ese caso, si uno se compra unos zapatos, lo que tiene que hacer es exigir su garantía y de no ser posible, pues en base a la ley de consumidor, que existe una ley especial para el consumidor, tanto una ley nacional como internacionales, puede ir uno a la oficina del consumidor a exigir ese derecho. Pero lo más usual es que eso, uno vaya a reclamar y si no quieren reclamar, uno les dice que va a ir a la oficina del consumidor. Entonces lo más usual es que le van a reembolsar el dinero o que le van a cambiar el producto, ¿verdad? Alexandra, quería comentar algo. Yo tengo una pregunta, porque yo tenía entendido que, digamos, esta ley solo aplica cuando son negocios registrados. Que, digamos, si yo voy con un vendedor ambulante, pues y la persona se desaparece y ya no tengo a quién reclamarle. Entonces yo quiero saber preguntar si es cierto que tengo esa información correcta de que hay que tener cuidado también donde uno compra, que tiene que ser un negocio establecido, no con cualquiera que me aparezca en la calle. Sí, correcto. Y ahí sería mucho más complejo, ¿verdad? Porque es una situación muy informal. Entonces, en ese caso, tal vez no del todo es que o sea, no creo yo que exista, la verdad no lo tengo tan claro, pero no creo yo que exista alguna regulación que diga que por no estar registrado algo no se le van a garantizar el derecho. Pero va a ser una cuestión lógica de que va a ser muy difícil demostrar
si la persona no era, por ejemplo, un comerciante, si la persona ni siquiera tiene un establecimiento. Por ejemplo, una persona que vende, no sé, zapatos y uno los ve ahí en WhatsApp y la persona nada más lo manda y listo, o por Facebook. Sería muy difícil como comprobarlo, muy difícil rastrearlo, pero sí, como le digo, el problema sería ese, la dificultad y la informalidad, ¿verdad? Pero la verdad no tengo claro si existe algo específico que diga que no se puede. No sé si, bueno, Grisi, no sé si quiere comentar. Sí, digamos, lo que se hace en esos casos, como dice Alejandro, realmente como es muy difícil y es muy informal, y al no ser comerciantes, ¿verdad? No se les aplica tanto esta ley de la protección al consumidor, sino que se hace es que se persigue a nivel penal, digamos, por una mala venta o por estafa o por otros tipos penales, ¿verdad? Pero también es muy difícil saber el nombre de la persona, porque uno a veces compra así en la calle y uno le pregunta al vendedor, dígame su nombre completo y su número de cédula para poner una demanda, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, generalmente lo que se hace son estas denuncias o demandas ya a nivel penal sobre estas personas. Casi siempre esto pasa como a nivel de ventas de Facebook o así también, porque ya se está empezando a regular un poco más el tema de los negocios a nivel de apps y a nivel digital. Entonces, lo que se hace es esto. Y también, pues a veces a nivel de la protección del consumidor, también se les da cierta ayuda para buscar o rastrear a estas personas, pero sí es un poco más complicado. Sí, sí, correcto. Igual está esa penal que igual si nos estafaron con algo, no sé, que valía muy poco. Sí, va a ser también muy difícil plantear una demanda penal o que la demanda avance, ¿verdad? Porque la cuantía, o sea, se le da más prioridad si es una estafa de algo de mayor valor. Entonces, lo recomendable sería no comprar en ese tipo de situaciones y si no, pues presentar algún tipo de denuncia por estafa o alguna situación así, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas sobre la segunda, podemos ir con la última. La tercera plantea que me despidieron de mi trabajo porque quedé embarazada. ¿Qué podría ser? No sé si alguno nos quiere comentar sobre eso. O si saben si es posible que me despidan por estar embarazada y qué pasaría si lo hacen. Yo solamente sé que eso es ilegal. Eso iba a decir, yo solo sé que es súper mega recontra ilegal, pero no sé, nunca me ha pasado, nunca estaba embarazada ni he trabajado. Sí, correcto, es algo que no se puede dar, ¿verdad? Y es algo que o sea, se plantea porque es una situación muy habitual, aún existiendo la imposibilidad que se llama, que en ese caso la persona embarazada tendría un fuero de protección en el que durante su periodo de embarazo, incluso después durante el periodo de lactancia, que es, no recuerdo bien cuál es el periodo, igual, bueno, el periodo puede variar dependiendo de cada persona, porque hay niños que tienen lactancia hasta los 2, 3 años. Entonces, durante ese periodo de lactancia tampoco podría despedirse. Eh, Obviamente, si hay causas justificables, como que ella está robando una empresa, alguna situación así, o sea, sí se podría despedir, pero un despido puro y simple no se podría dar en ese caso porque existe esa protección, ¿verdad? Y esto lo planteo porque era una situación que se daba mucho, más que todo antes, donde no existían este tipo de regulaciones con tantas garantías, ¿verdad? Era una situación muy habitual que las mujeres embarazadas eran despedidas o incluso se imponía la condición de que no quedaran embarazadas o si estaba embarazada no la contrataban. Entonces es una situación también muy complicada. Entonces sí existe esa imposibilidad para que nos despidan. Y sí, en ese caso sería interponer un proceso laboral porque no procedería al despido, ¿verdad? Entonces, estas eran las tres situaciones. No sé si quieren comentar respecto a esa última, sí, a Alexandra. ¿De a qué institución exactamente, digamos, si a alguien le pasa, que yo conozca, o si me pasa a mí? Si yo hago un reclamo, por ejemplo, yo creo que lo principal es como derechos humanos, a la Oficina de Derechos Humanos, creo, y después a dónde si no funciona, como a qué institución yo puedo acudir.
No sé si ya la dijo, disculpe, si no la digo, ignore. Sí, no, correcto. Igual yo omití esa parte administrativa porque sí, cada empresa tiene un área de recursos humanos donde uno podría reclamar eso, pero de no darse eso, sí se tendría que, bueno, se podría presionar un proceso laboral. ¿Y a dónde se podría acudir? Al mismo Ministerio del Trabajo le darían asesoría legal, o si no, un ente que también es muy efectivo ante estas situaciones es el INAMU, ¿verdad? El organismo que es específico para la mujer. Entonces, ahí en el INAMU podrían ayudarle a llevar El ese Instituto proceso. de la Mujer. Ujú, correcto, sí. Sí, en el INAMU le ayudarían a llevar ese tipo de proceso, que ya sería un proceso jurisdiccional laboral, ¿verdad? Me parece que la profe ahí comentó en el chat que puso, pero puede ir al juzgado de trabajo. Ah, sí, sí, esa sería como una instancia, ¿verdad? Que es la instancia ya jurisdiccional de la parte laboral. Y lo que les comentaba yo era que entes les puede dar asesoría para que se plantee una demanda, pues, en condiciones, ¿verdad? Obviamente uno puede ir solo, pero también se podría tener esa asesoría de entes como el INAMO. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar sobre esa tercera situación, si no podemos avanzar, y muchas gracias por la participación. Bueno, ahora vamos a hablar de los beneficios. Primero, les quería preguntar, a ver, ustedes qué beneficios piensan ustedes que tienen los adultos mayores y que sean por la ley. Aquí le puedo preguntar tal vez a doña Marta, ¿qué beneficios piensa usted que tiene por la ley? Bueno, ahora se respeta mucho más al adulto mayor. Hay beneficios como prioridad, digamos ahora con el COVID, se nos dio prioridad por ser un grupo vulnerable, atención inmediata hospitalaria, aunque no siempre se cumple al 100%, y digamos situaciones de servicio preferencial como digamos, ahorita está lo del que podemos subir con cédula a los autobuses, y hay un derecho, hay un lugar reservado para el adulto mayor, y nosotros como adultos mayores tenemos que exigir que se nos dé ese asiento. Exactamente. ¿Puede ser? Sí, muchas gracias, exactamente. Gracias. De hecho, como les decía antes de los deberes, pues estos beneficios, ¿verdad? Un deber del adulto mayor es exigirlos, ¿verdad? O sea, que se exija que tienen estos beneficios. Hay muchas personas a las que les da vergüenza, ¿verdad?, de exigir estos beneficios, pero sí es muy importante que como beneficiarios de estas situaciones que la ley nos da, pues ejerzamos nuestro derecho y los reclamemos, ¿verdad? Los exijamos frente a las diferentes instituciones y en los diferentes lugares, ¿verdad? Porque no en todos lados se respeta así al pie de la letra. Generalmente sí, pero igual por aquello, ¿verdad? En algún momento, o si no se cumple del todo en alguna institución, pues también que lo denuncien. Y exactamente, como nos decía doña Marta, tenemos varios beneficios, ¿verdad?, que se dan por la ley, además de los derechos humanos que se le garantizan a todas las personas, ¿verdad? A los adultos mayores, además, aquí vemos que la atención hospitalaria inmediata, que ya sea de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación, ¿verdad? Eso significa que no importa que no sea una emergencia, porque generalmente para las personas que no están en un estado de vulnerabilidad, la única atención que debe ser así inmediata es la de emergencia. Pero en caso de los adultos mayores, toda la atención hospitalaria debe darse, ¿verdad? Si usted va a Levi's y pide una cita, se la tienen que dar. A veces cuesta un poco que se la den para allá, pero se la deberían dar, ¿verdad?
También para rehabilitación en caso de alguna lesión o en el caso de alguna caída o de alguna necesidad, ¿verdad? Por alguna discapacidad, también se le debe dar la atención hospitalaria adecuada para la rehabilitación. También en el uso de los diferentes servicios que se debe dar un trato preferencial y adecuado. Esto se refiere igual como que les den atención lo más rápido posible, ya sea en los bancos o en diferentes instituciones, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es que se pasan primero a los adultos mayores en la fila, pero también no es solamente eso, que se pasen primero, sino que también lo que se debe buscar es que se dé una información adecuada, que las personas que están atendiendo les expliquen bien los procesos, les digan qué es lo que hay que hacer y los acompañen, les den esta información, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente se explica y no se dice muy bien qué es lo que, no se explica bien porque se dice como que ya tienen que entender y no necesariamente, entonces tienen que exigir, ¿verdad? Que haya un buen trato al cliente y que se les explique cómo debe ser bien los procesos y que se le atienda adecuadamente, ¿verdad? Según sus necesidades. También la protección jurídica y psicosocial en caso de sufrir violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. Esto quiere decir que hay diferentes instituciones, en especial el CONAPAM, que es el ente como que se encarga de garantizar esos derechos de las personas adultas mayores. Se tiene que dar una protección, ¿verdad? Se tiene que buscar que en caso de que las personas adultas mayores sufran algún tipo de violencia, ya sea por parte de sus familias o en la calle o por parte de vecinos o de cualquier persona que agreda o violente a las personas adultas mayores, el adulto mayor tenga la seguridad de que puede denunciar esto y se le va a dar un acompañamiento, tanto jurídico como social, ¿verdad? Psicológico. Y esto porque muchas veces los adultos mayores no recurren, ¿verdad?, a instancias jurisdiccionales o no denuncian este tipo de abusos y es necesario que lo hagan para que se les garantice sus derechos. Entonces el Estado debe procurar de que se le dé la protección adecuada con el asesoramiento que se le debe dar. También la asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. Hay diferentes entes a nivel del Estado, ¿verdad? Y generalmente casi siempre eso lo lleva a cabo la caja, que es que se le da una pensión a las personas, aunque no hayan contribuido en caso de ser necesario, ¿verdad? Para que no estén desprotegidos, ¿verdad? Por estar en vulnerabilidad, entonces se le da una asistencia, ¿verdad? Generalmente se les da una pensión muy bajita, por ejemplo, en el caso de mi abuelo nunca cotizó y él tiene una pensión muy bajita, pero por lo menos le ayuda con sus gastos. Y también la educación y la preparación para su jubilación, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo los tienen que asesorar bien antes de jubilarse, les tienen que dar todo el asesoramiento de cómo va a ser la jubilación, en dónde van a recibir su pensión y demás procesos que se tienen que llevar a cabo para poder jubilarse. Entonces el Ministerio de Trabajo les tiene que dar ese asesoramiento y ustedes tienen el derecho a pedir información en los diferentes lugares y antes para que les digan cuál es la mejor forma. En la caja también, ¿verdad? La caja está obligada a darles la información oportuna para el tema de la jubilación. Y el acceso a la educación en todos sus niveles. De hecho, vemos que en varias instituciones públicas, sí, como escuelas, colegios, también de la universidad, ¿verdad? Aquí vemos que está el programa del PIAM, que pues ayuda, ¿verdad? A que las personas adultas mayores sigan activas en su educación y les dan diferentes talleres y diferentes cursos para que se mantengan en la educación. También hay diferentes escuelas que dan un servicio de educación nocturna para que adultos mayores que quieran sacar la escuela. También hay diferentes programas para que personas adultas mayores que no saben leer ni escribir aprendan a leer y escribir. Y también en colegios para que terminen su educación secundaria y pues el acceso a la educación se busca que sea universal y que cualquier persona que quiera estudiar pueda hacerlo sin importar la edad que tenga.
También la participación en programas recreativos, culturales y deportivos. En eso también vemos que, por ejemplo, el PIAM tiene un papel muy activo en esto a nivel de la comunidad porque dan ciertos programas para que las personas puedan, no solamente cursos así de escribir, ¿verdad? Y cursos de diferentes actividades artísticas, sino que también hay recreativos en los que se dan ejercicios de adultos mayores, aeróbicos y demás. Y también pues hay ciertas asociaciones comunales que dan este tipo de servicios a los adultos mayores. Y el CONAPA me ayuda mucho también en este tipo de programas, ¿verdad? Sino que se busca como que las comunidades tengan asesoramiento de cómo llevar a cabo sus programas. AGECO también es muy importante. Hay varias instituciones que se encargan de esto. Y también está el acceso a la vivienda digna y segura, que esto veíamos también ahora el tema de la propiedad, ¿verdad? Que en Costa Rica se trata de asegurar para todas las personas, que todas las personas tengan este derecho, pero en el caso de los adultos mayores es aún más importante. Entonces, en el caso de adultos mayores que son abandonados o que están en condición de indigencia, lo que se busca es llevarlos a algún albergue que se encargue de acogerlos, o también hay ciertos asilos que se encargan de acoger a personas que quedaron abandonadas en hospitales o que se quedaron sin una vivienda o que no tienen familia que pueda ayudarlos en su vejez. Y como veíamos ahora que doña Marta nos decía, el uso del transporte público colectivo sin costo. Eso ahora se está como ejecutando a ver si se puede hacer para que en los trenes también sea de esta forma, pero generalmente en los buses se puede, para que las personas tengan un derecho de transportarse sin necesidad de pagar. Y eso sería lo de los beneficios. No sé si alguien quiere comentar algo más y si no, podríamos pasar al siguiente tema. Grixi, como adulta mayor, la municipalidad de Barba, aquí donde yo vivo, ahora estaba haciendo una serie de talleres todos los días jueves presenciales en conjunto con AGECO y ha sido muy interesante cómo la municipalidad de Barba, digamos, haciendo énfasis en lo cultural, ha incluido a los adultos mayores. Antes tenían como una recreación donde se nos ponía transporte, alimentación y todo, un paseo como cada 2 o 3 meses. Ahora se dejaron de hacer el paseo, pero nos están dando esos cursos, esas charlas, y son muy dinámicas, muy, muy interesantes por parte de la municipalidad. Gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, se supone que pues el Estado, al ser un garante de este tipo de derechos, pues se debería dar también en varias instituciones como las municipalidades. No en todas las municipalidades se da, pero sí se debería dar. Y también aquí juega un papel muy importante las asociaciones comunales también que dan este tipo de servicios. Alexandra. Quería añadir que qué bueno lo que dijo Marta sobre que implementen eso, la parte recreativa, porque hay gente que se le olvida de que la recreación es un derecho humano y que está protegido por ley. Todo el mundo tiene derechos sin importar su edad, no solo para los niños, a que uno tenga su tiempito de ocio para un desarrollo personal íntegro. Y es muy bueno lo que hace esta comunidad. De hecho, debería de propagarse más, divulgarse la necesidad que tienen los humanos para divertirse y también desarrollarse en cada ámbito de sus vidas. Me parece muy, muy positivo eso que comenta. Debería ser lo normal, de hecho, me parece. Pero bueno, ahí se avanza, ahí se avanza. Sí, de hecho, el derecho a la recreación es muy, muy, muy importante a nivel de ser humano en general, pero a nivel de adulto mayor se ha tratado de buscar, digamos, por parte del Estado,
se ha tratado de ver más la importancia porque se ha visto que tiene un impacto muy positivo a nivel de salud y de calidad de vida de los adultos mayores ya una vez que son pensionados, porque les mejora mucho la calidad de vida. Entonces sí es muy importante. Alexandra. Sí, quería continuar con esa idea de que sí, es que estaba haciendo una mini investigación sobre eso. En los niños lo que hace es desarrollarlos y hacer que aprendan, ¿verdad?, sobre el mundo. En los adultos mayores lo que hace es mantener el estado de salud y evitar un deterioro insano, por decirlo así, sino que mantenerlo óptimo. Entonces, muy interesante. Siempre es un beneficio. Sí, exactamente. Bueno, si nadie más quiere comentar, podemos pasar al siguiente tema. Y bueno, para ir finalizando, ¿verdad? Entonces, hacer como una síntesis tal vez de las cosas más importantes, que bueno, obviamente todo lo que hemos hablado es fundamental. Recordarles que exacto, tal vez a veces como que, exacto, esto lo pasan por encima y muchas personas no conocen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, que qué pasa si me despiden si estoy embarazada y que muchos no lo conocíamos, ¿verdad? Como qué hacer. Y son cosas muy importantes porque realmente, ya sea o a nosotros o a algún familiar, amigo, un conocido, le puede suceder. Entonces nosotros podemos ayudarles si nosotros si conocemos sobre estos temas. Entonces, como yo también decía, de los derechos humanos, es una tarea que es de todos, ¿verdad? Todos los como ciudadanos que somos nos tiene que interesar y también tenemos que formar parte de ejercerlos, ¿verdad? Y obviamente, pues si no los conocemos es muy difícil, ¿verdad? Poderlos ejercer. Entonces sí es como muy importante, ¿verdad? Saber de esto, que ojalá se divulgara un poco más información sobre estos temas. Y bueno, entonces para ir repasando un poquito, ¿verdad? De los conceptos básicos teníamos lo que era el derecho y los deberes, ¿verdad? Entonces el derecho, que era el conjunto de normas, ¿verdad? Que imponen deberes y normas que confieren facultades, ¿verdad? Que establecen las bases de la convivencia social, y los deberes, que son reglas, ¿verdad? Leyes y normas que regulan nuestra convivencia social. Luego, bueno, como estábamos hablando hace poquito, ¿verdad? De los beneficios de los adultos mayores, que en este caso me pareció importante como recalcarlos de nuevo, ¿verdad? Ya que, digamos, a la población que estamos dirigidos es especialmente a ellos en este momento. Entonces, ¿verdad? Recordar que todos tienen el derecho exacto a una educación y preparación para la jubilación, acceso a la educación en todos los niveles, participación en programas recreativos, estamos mencionando esto, que es muy importante también para la salud, y bueno, acceso a la vivienda digna y segura, que también eso, o sea, muchísimo, ¿verdad? El abandono a los adultos mayores, que tal vez no viven en las condiciones adecuadas. Y bueno, el uso de transporte público, ¿verdad? Sin costo. Y bueno, y todos los demás que mencionó Gris, que no me caen aquí, ¿verdad? Toda la lista. Que entonces sí, recordar que son muy importantes y tenerlos en mente y también no tener como el miedo de hacerlos valer, ¿verdad? Porque tal vez las personas pueden también darles miedo y quedarse callados, entonces también es muy importante que, aparte de conocerlos, ¿verdad? Entonces hacerlos cumplir. Y luego recordando, ¿verdad? Los tipos de derechos que teníamos. Entonces estaban los civiles, los políticos, económicos, sociales, culturales, los de los pueblos, la naturaleza y colectivos. Entonces, bueno, cada uno de ellos, básicamente los civiles tenían que ver, ¿verdad?, con lo que era la igualdad, la libertad, el derecho a informarse. En cuanto a lo político, teníamos todo lo que era, por ejemplo, el derecho social, ¿verdad?, que también se debería tener la transparencia política. En los económicos, ¿verdad?, el derecho a tener un trabajo digno, a tener un salario justo, a poder hacer sindicatos. En los sociales, que tener el derecho, ¿verdad?, a una vivienda, a la educación, a la salud, a las medicinas. Luego teníamos los culturales, que los culturales tenía que ver con el derecho y también al respeto, ¿verdad?, a nuestra religión, cultura, idioma, la recreación. En cuanto a los pueblos, ¿verdad?, de que en grupo nos podamos desarrollar socialmente, decidir la forma de gobierno, ¿verdad? También la naturaleza, que eso es otra cosa muy importante, ¿verdad? El hecho de también el trato respetuoso al medio ambiente, porque es el lugar en donde vivimos
y también obtenemos muchos beneficios de ellos, ¿verdad? Y los colectivos, que también es en que no ser discriminados, ¿verdad? Por ningún motivo, que eso se basa mucho en lo que es el respeto y que bueno, que también exacto, con la discriminación, si realmente incumple muchísimos más derechos, ¿verdad? Si sucede una situación de estas. Entonces es muy importante también el hecho de poder respetarnos y de poder no, digamos, de que no se discrimine a ninguna persona, ¿verdad? De que no por su color de piel o por cualquier otra razón quiere decir que tenga menos derechos o no, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes, los derechos humanos es algo que tenemos todos y que ninguno nace con alguno menos o con un derecho menos. Entonces, que sí, que es muy importante recordar que todos somos iguales y que todos tenemos derechos por el hecho de ser humanos. Bueno, y ahora yo llegó la preguntona. Les traigo una pequeña trivia como para recapitular todo lo que hemos visto durante el taller y tener todo mucho más fresquito. Entonces, no sé, voy a elegir así al dedito el que yo quiera, a ver si me puede ayudar. Tal vez vamos a ver, doña Marta, ¿está por ahí? Ha sido la fortuna. Dígame. ¿Qué quiere? ¿Una facilita o una más o menos? ¿Una facilita? Una facilita. Bueno, entonces va la primera. ¿Deben los adultos mayores cumplir con sus deberes políticos? Perdón, pasó una moto y casi no escuché. ¿Deben los adultos mayores cumplir con sus deberes políticos? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro, el ¿Y se derecho al acuerda cuáles voto. eran esos? El derecho al voto, el derecho a manifestarse, a expresión. Sí, muy bien. Estaba poniendo atención, ¿verdad? Ah, claro que sí. Vamos a ver, doña Hilda, ¿está por Gracias. ahí? Vamos a ver, doña Hilda, ¿está por ahí? Vamos a ver. Si no, Rosita. Ay, Dios mío, se pusieron tímidos todos. ¿Saber alguno? Don Manuel, doña Tina. ¿Alguno que dé la cara por el equipo? No. Bueno, entonces les voy a leer las preguntas que teníamos y de ahí las respuestas. No sé, o tal vez doña Marta quiere seguir participando, una más. Ok, una más. Una más. Bueno, mencione una razón por la que es importante conocer los derechos humanos. Por supuesto es importante porque es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Es importante para poder conservar la vida. Es un derecho humano. Entonces, es importante hacérselos valer. Hacerlos valer. Sí. Es muy importante para vivir en plenitud, ¿verdad? Me imagino yo, como para Sí. vivir, para estar presentes, para vivir. Como lo hablamos hace un ratito de la recreación. Exactamente. Como adultos mayores, que no se les va a dejar tirados a un asilo y la familia se desentienda. Ajá. Sí, muy bien, doña Marta, muchísimas gracias. Con Y bueno, gusto, las Fabiana. otras dos que teníamos era qué involucran los derechos colectivos. Entonces recordamos que esto, como decía Priscila, es el derecho a no ser discriminados por sexo, etnia, clase social, orientación sexual o condición de salud. Y por último, ¿cuáles tratados podrían estar por encima de la Constitución política? Y son los tratados sobre derechos humanos. Entonces, sí, bueno, si quiere pasamos un momentito a la diapositiva. Este era el taller que les traíamos para la semana de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado mucho y esperamos verlos el próximo martes a las 2 p.m. Ojalá se apunten. De fijo va a estar muy bonito y los esperamos. Muchas gracias por participar y por sacar el tiempo de estar aquí con nosotros.